Hola, muy buen día. Mi nombre es Paulette Cuellar Barreto de la carrera de Negocios Internacionales y el día de hoy durante esta presentación yo voy a estar hablando acerca del tema de la gestión y procesamiento de datos en la ciencia de datos. Muy bien, aquí les dejo lo que es la tabla de contenidos con los temas a los cuales voy a tratar a lo largo de esta presentación. Muy bien, ahora sí, pues empezamos con el tema en sí. Empezamos con una pequeña introducción en la que pues podemos decir que actualmente nosotros vivimos en una era digital. Eso quiere decir que pues todas las actividades que llevamos con nuestro día a día generan datos. Estos datos pues se han convertido en recurso estratégico para las organizaciones. Pues la ciencia de datos permite transformar esta información y que sea útil para nosotros en la toma de decisiones. Pues no solo basta con analizarlo, sino que es muy importante también que sepamos cómo se procesan, cómo se almacenan y cuáles son las responsabilidades éticas que se relacionan con su uso, y eso es lo que vamos a aprender durante esta presentación. Ok, ahora vamos a hablar acerca de pues, cuáles son los tipos de datos que existen. Dichos datos pues, se pueden clasificar de diferentes maneras. Primero tenemos lo que son los datos estructurados, que estos están organizados en tablas con filas y columnas, como en la base de datos tradicionales. Luego tenemos los datos no estructurados, como son las imágenes, los videos o las publicaciones en redes sociales, que probablemente no siguen un formato fijo. También existen los datos semiestructurados, como son los archivos JSON o los XML, que tienen cierta organización, pero no son completamente relacionales. Además, los datos pueden ser cuantitativos, como cuando son numéricos y medibles, o pueden ser cualitativos cuando describen características o opiniones. Según Unifiedon, los científicos de datos deben trabajar con datos estos tipos dependiendo del problema que estén resolviendo. Pues ahora tenemos que saber qué es el flujo de trabajo de la ciencia de datos. La ciencia de datos sigue un proceso estructurado, conocido como el flujo de trabajo. Esto, pues primero lo que se hace es que se define el problema que se quiere resolver, para posteriormente recopilar los datos que son necesarios para dicho proceso. Después de esto, lo que se hace es que se limpian y se preparan estos datos de tal manera que puedas llegar a eliminar errores o información incompleta que realmente no nos sirva. Posteriormente, lo que se va a hacer es que se analizan y se crean modelos para finalmente interpretar esa información y comunicar los resultados finales. Talent explica que este procesamiento permite convertir los datos en información útil para apoyar la toma de decisiones. Ahora veremos lo que son las etapas del procesamiento de datos. Aquí podemos ver dentro de este slide las principales etapas del procesamiento de datos, que como primera tenemos la recolección. Dentro de ella lo que se hace es que se obtienen los datos desde distintas fuentes. Luego tenemos la etapa de la preparación, que consiste en limpiarlos y organizarlos. Después está la etapa de procesamiento, que en esta se aplican técnicas de análisis para posteriormente está la etapa del almacenamiento, que en esta es donde los datos se guardan en sistemas adecuados, y finalmente la presentación, donde muestra los resultados de manera comprensible. Esas etapas permiten transformar datos sin procesar en información valiosa. Muy bien, ahora es momento de que hablemos de cómo se recopilan los datos. En sí, pues los datos pueden recopilarse de muchas maneras. Ejemplos de los que puse aquí y presenté es a través de encuestas, de formularios, de redes sociales, de sensores, registros empresariales o incluso mediante los APIs y técnicas como el web scraping. La recopilación puede ser de manera manual o automatizada, dependiendo realmente de cuál sea el objetivo del análisis. Y es muy importante que este proceso sea organizado y se respeten normas legales y éticas. Ahora vamos a hablar sobre los formatos en los que se encuentran los datos. Los datos en sí pueden encontrarse en distintos formatos. Algunos ejemplos de los que yo presenté son los archivos CSV, los archivos Excel, los archivos JSON, los XML y bases de datos como lo son la SQL. También puede presentarse como imágenes, videos o documentos de texto. El formato realmente depende del tipo de información y del sistema donde se almacena. Ok, dentro de esta diapositiva tenemos lo que es cómo se almacenan los datos. Tenemos la comparación de una base de datos y la Data Warehouse, que en cuanto al almacenamiento es importante diferenciar entre lo que es una y otra. La base de datos realmente se utiliza para las operaciones diarias, como lo es el registrar las ventas o lo que es el actualizar la información de los clientes. En cambio, tenemos lo que es el Data Warehouse, que este realmente lo que hace es que está diseñado para el análisis y la toma de decisiones estratégicas, ya que se integran grandes volúmenes de datos históricos. Según Insight Software, la principal diferencia es que la base de datos es operativa, mientras que el almacén de datos es analítico. Ahora es muy importante que hablemos acerca de los aspectos éticos en el manejo de datos. El uso de datos también implica una gran responsabilidad. Algunos principios éticos importantes pues, son la protección de la privacidad, la transparencia, el consentimiento informado y la seguridad de la información. Además, es importante que evitemos sesgos en los algoritmos que puedan generar discriminación. El Banco Interamericano de Desarrollo señala que la gestión ética de los datos es fundamental para proteger los derechos de las personas. También se destaca que el uso del Big Data debe considerar principios éticos para evitar impactos negativos en la sociedad. Bueno, una vez hablado ya de los aspectos éticos, ahora quiero hablar acerca de los riesgos si en caso de que se haga un mal uso de dichos datos. Si los datos no se gestionan de una manera correcta,
pueden surgir muchos problemas, como la filtración de información, la discriminación algorítmica o el uso indebido de datos personales. Por eso, la ética no debe verse como algo opcional, sino como algo que es una parte esencial en todas las etapas del manejo de datos. Y como último comentario, de mi parte acerca de esta presentación, pues puedo decir que los datos son un recurso estratégico en la actualidad y que existen distintos tipos y formatos que requieren diferentes métodos de procesamiento. La ciencia de datos realmente sigue un proceso estructurado para convertir datos en información útil. El almacenamiento de este pues depende del propósito, ya sea que tenga un propósito operativo o un propósito más analítico. Y pues finalmente la ética es fundamental para garantizar que se tenga un uso responsable y seguro de la información. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por prestar atención acerca de esta presentación. Buen día.